está absolutamente clara en lo que planteó. Creo que también vimos afuera lo que se generó, una marea de gente, de ciudadanos que depositaban también en esa exposición la escucha de un líder muy importante para la Argentina, de un líder que tuvo una presencia también en estos años, no solo digamos durante los años de su gobierno, sino también fue un faro y una referencia durante estos años de mucha angustia para el pueblo argentino. Creo que de alguna manera ayer se expresó también ese afecto, ese cariño que hay por parte de la gente hacia su figura, y creo que la sensación que nos quedó es que evidentemente sigue siendo una luz de esperanza y un faro, porque puso blanco sobre negro sobre cuáles son los desafíos que tenemos de cara al futuro, ¿no? Cuando habló con claridad respecto de que está claro que hace falta la unidad de la oposición, pero que hace falta algo más, ¿no? Y ese contrato social ciudadano que planteó con tanta claridad. Guillermo, ¿qué vio el oficialismo de las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer? No, nosotros vimos, esperando que haya un cambio profundo de la expresidenta después de 3 años de haber dejado el Poder Ejecutivo, uno hubiese esperado que haya estado más reflexiva, un poco más introspectiva, digamos, haciéndose cargo de muchas de las cuestiones no explicadas de su gobierno. Digamos, esperaba uno que haya alguna autocrítica, no solamente lo que dijo ayer, sino también el libro, ¿no? Y se vio una Cristina muy autorreferencial, muy narcisista, si se quiere, muy, digamos, conforme con una presencia amiga, ¿no? Hubo problemas con los medios de comunicación, con TN específicamente. Uno esperaba que vuelva una Cristina un poco más racional, un poco más moderada, y no hemos visto eso por lo menos hasta ahora. Y hemos visto, sí, que utilizó la Feria del Libro como lanzamiento de su campaña electoral. Está claramente establecido, según lo que vimos ayer, es que Cristina va a ir por una elección, no va a ir por la presidencia nuevamente. Hilario, ¿coincidís? ¿Te diferenciás de las opiniones? No, yo vi varias diferencias ayer. La primera, la más importante que me llamó la atención, es cómo Cristina retomó la centralidad de la política electoral. Vos veías la televisión ayer y parecía que la presidenta era Cristina, no que el presidente era Macri. O sea, 36 puntos de rating, el país hablando de eso. Entonces, me recordaba una situación parecida después de octubre, cuando Macri justamente obtiene el 34% de los votos. A la semana posterior, Macri toma el centro de la escena. Entonces, todo el mundo hablaba de Macri y Scioli queda del lugar central, queda en un lugar más de disputa. La imagen de ayer era como que Cristina había construido ese lugar donde todo el mundo la observa a ella, más que los 10 puntos del gobierno y esas cosas. Y después vi una diferencia del tono de Cristina. Ayer Cristina tiene un estilo, como ella decía, no es suiza. Pero dentro de eso un esfuerzo importante por la moderación, por hablarle a otro público. Y un discurso corto para ella, de media hora. Entonces, yo noté una diferencia de una situación que está en un proceso, ¿no? No hay que tampoco sacar grandes conclusiones de un paso de 3 a 6 meses que se vienen por delante de campaña. Guillermo y muchos... Hay otra cuestión que vi ahí, déjame terminar, es que como que dejó entrever la posibilidad de una reforma constitucional, cosa que ya vienen insistiendo algunos de sus referentes, el caso más claro de Zaffaroni, o incluso Moró el otro día también sugirió la necesidad, no ni siquiera de una reforma, sino de hacer una constitución distinta. Mempo Giardinelli, que es uno de los, digamos, intelectuales que está detrás de su candidatura, lo cual me parece que hay que empezar a discutirlo seriamente porque me parece que es grave, ¿no? Digamos, no habría que soslayarlo, este tema recurrente de Cristina y todos sus referentes de tratar de poner en agenda una reforma constitucional o una nueva constitución, ¿no? Donde se habla, digamos, de terminar con la justicia independiente, se habla de terminar con la división de poderes. Todo esto lo vimos ya, lo vimos en los 8 años del cristinismo, con, digamos, un apuro, digamos, contra la prensa independiente, contra la justicia independiente. Vimos que había un avance importante con la ley de medios, incluso también. Así que me parece que eso es preocupante que vuelva a insistir con este tema, ¿no? Laura, vos... Mira, a mí me parece... No, la verdad que no. Me parece que sería importante que, en vez de, digamos, poner en palabras de Cristina cosas que Cristina evidentemente ayer no dijo, estaría bueno analizar qué es lo que ella planteó. Creo que es una convocatoria amplia a diversos sectores de la sociedad,
creo que dijo con mucha claridad y mucha contundencia que no alcanzaba para salir de la profunda crisis en la que está sumergida el país en este momento, simplemente con un acuerdo entre dirigentes o con una unidad que refleje solamente la unidad entre dirigentes de distintos sectores, sino que es absolutamente necesario una responsabilidad ciudadana. Una responsabilidad ciudadana es una responsabilidad que implica a todos los sectores que componen la sociedad, y creo que hizo un llamamiento muy importante hacia los empresarios, ¿no? Retomando la figura de Helbar, creo que ella hace un planteo sobre un modelo de capitalismo posible en nuestro país, y creo que ese es el punto de reflexión sobre el que nosotros tenemos que abocarnos en este momento. ¿Cómo salimos de este modelo de especulación financiera en el que nos sumergió el macrismo durante estos años, que anuló la posibilidad de la existencia de un mercado interno, que anuló la posibilidad de desarrollo de nuestro país, y cómo retomamos, a partir del compromiso de todos los argentinos y de todos los sectores, una senda que vuelva a poner en el centro de la escena el trabajo, la recuperación del poder adquisitivo del salario y la posibilidad de poder seguir avanzando en un conjunto de derechos para la población, ¿no? Que involucran, por supuesto, el acceso a la salud, a la educación, el desarrollo de la ciencia, hoy tan castigados en la Argentina. Hay dos cosas ahí que me gustaría discutir con Laura, ¿no? Sí. Diputada Laura Alonso. Primero, el tema de la mención del plan Helbar, que como todo el mundo sabe, del 73 al 75 terminó con un rodrigazo, ¿no? Justamente porque no se hicieron las reformas estructurales que ahora sí está haciendo el gobierno, que es, digamos, combatir el déficit fiscal. Fíjate vos que en el 73 hubo un déficit del 7,5%, en el 74 del 7%, y en el 75, cuando explotó ese programa de acuerdo nacional de Helbar y demás, entre Cámpora y Perón, había un 14,3% de déficit fiscal y terminó estallando esto. A diferencia de lo que está haciendo ahora el gobierno de Cambiemos, que es justamente encarar este problema estructural, que es el que genera la inflación histórica de Argentina de los últimos 60 o 70 o 80 años, ¿no? Que es justamente cómo combatimos el déficit fiscal. Y me parece que esto, Laura, me parece que hay que destacarlo, lo tiene que destacar toda la clase política. En un año electoral, donde hay elecciones nacionales, donde se eligen gobernadores, presidentes, intendentes y demás, un año, digamos, que sería bueno para hacer cortoplacismo, para hacer demagogia o populismo. Justamente el gobierno de Cambiemos está yendo hacia un déficit cero, con todo lo que implica esto. ¿Justamente para qué? Para no sacarle la plata a la gente del bolsillo, es decir, para que no siga habiendo este impuesto inflacionario que la Argentina convive con esto desde hace por lo menos 70, 80 años. Es decir, Argentina está haciendo, a través del presidente Macri, de Cambiemos, un esfuerzo enorme este año para ir al déficit cero. Eso me parece que no hay que soslayarlo, y me parece que sería un punto importante para hablar de este acuerdo que ustedes, digamos, están de acuerdo con nosotros en que hay que avanzar, el acuerdo nacional que ha justamente propuesto el presidente Macri, y que Cristina todavía no atina a decir algo, pero nosotros lo tenemos como nuestras prioridades, justamente el terminar con el déficit fiscal y terminar con la inflación, en definitiva, ¿no? Yo creo que lo que hay que decir, y yo te lo digo con todo el respeto, es que es evidente que el camino que ha elegido el gobierno para lograr el déficit cero ha fracasado, y que los costos para la Argentina son enormes, que el costo es haber vuelto al FMI, que el costo es un endeudamiento inusitado en la Argentina con una velocidad que no hemos conocido en nuestra historia, y que el costo de llegar a ese objetivo del déficit cero no puede ser nunca el bolsillo de las familias argentinas, no puede ser nunca el costo del déficit cero, la imposibilidad de desarrollar ciencia en la Argentina, el hecho de que una científica tenga que ir a un programa de televisión para conseguir fondos y desarrollar sus investigaciones contra el cáncer. No puede ser el costo de eso la lamentable situación que está padeciendo hoy la educación en la Argentina. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Educación en el Congreso de la Nación, y la verdad que durante todos estos años hemos visto, particularmente el año pasado, desfilar a infinidad de sectores que se han visto afectados por este gobierno. Este es el primer gobierno que va a terminar con menos escuelas de las que inició su gestión. Entonces, si ese es el resultado, digamos, del camino que nos está proponiendo este gobierno para alcanzar el déficit cero, nosotros decimos no es por ahí. Laura, si hay algo que coincidimos es en nuestro interés por la educación. Yo soy el presidente también de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, no de la Nación. La provincia, digamos, no coinciden mis datos con lo que vos estás diciendo. Este año y el año pasado, entre estos 2 años y medio... ¿La gobernadora intentó o no intentó cerrar escuelas en el Delta? 21.000 millones de pesos de inversión en infraestructura escolar. Esto es histórico, nunca en la Argentina ni en la provincia de Buenos Aires se había invertido tanto en educación. Ustedes lo estuvieron avalando a Scioli durante 8 años. Scioli invertía el 0,5% del presupuesto para obra pública. Esto es, no podías cambiar la lamparita de tu casa. Digamos, ahora se está invirtiendo el 7, el 8% del presupuesto provincial
para rutas, puertos, escuelas, hospitales y demás. Esto es algo, digamos, que lo reconoce hasta la oposición, la obra pública que se ha hecho en los 3 primeros años. Disculpame una cosita más. Respecto al segundo punto que quería discutir con vos era el tema del acuerdo. Yo, digamos, me acuerdo perfectamente cuando Cristina en el 2009 perdió las elecciones, que las había adelantado incluso y puso las testimoniales y demás disparates. En el 2009, cuando perdió las elecciones, llamó a un gran acuerdo nacional, que fue, digamos, una trampa para la oposición para ganar tiempo, porque después con el mismo esquema de diputados y senadores que no habían renovado, es decir, antes de la renovación parcial de esa elección que había perdido, impuso la ley de medios, cambió la reforma electoral, puso la reforma electoral poniendo las PASO y sacando la posibilidad de que las empresas ayuden a los candidatos. Es decir, eso terminó siendo una trampa que Cristina llenó, digamos, de discursos altisonantes y que engañó a toda la oposición, menos a Lilita Carrió, que es justamente mi referente. Así que ustedes tienen un mal antecedente respecto de los acuerdos nacionales. Por lo menos el primero y el que ustedes hicieron y que yo recuerdo, no lo cumplieron y terminó siendo una trampa para la oposición. ¿Y qué percepción tenés de la iniciativa que tuvo Mauricio Macri respecto de esto? ¿No te parece que es lo que acabas de describir justamente y que no involucra ninguno de los puntos que son realmente la agenda que le preocupa en este momento a la gente? Yo no vi en esos 10 puntos que propuso el presidente Mauricio Macri la discusión acerca de cuál es el camino de crecimiento en la Argentina, cómo recuperamos el trabajo, cómo hacemos que los negocios que están cerrando las persianas en la Argentina, cómo hacemos para que más del 40% de las máquinas en la Argentina que hoy tienen una lona tirada encima se levanten y empiecen a trabajar. ¿Cómo hacemos otra vez para recuperar la dignidad de la vida en la Argentina? Ayer la presidenta lo decía con mucha claridad. Hoy volvemos a discutir el hambre en la Argentina. Hoy nuevamente vuelve a estar en el tapete ese problema. Cuando no, digo, con una cantidad, si querés, de errores que pudimos haber cometido durante nuestro gobierno hasta diciembre del 2015, ese no era un problema que estaba arriba de la mesa. Teníamos que discutir, en todo caso, cómo avanzábamos hacia la mejora de la calidad de vida de los argentinos en infinidad de otros aspectos. Pero el hambre, con claridad, no era un problema. Y hoy vuelve a ser un problema. Yo voy al decálogo. Déjame agregar un punto, porque yo estuve anoche con varios colegas en la presentación de Cristina Fernández de Kirchner del libro Sinceramente, y me parece, en línea con lo que decía el politólogo hace un ratito, que hay algunos datos a resaltar, al menos en lo que hace a contrastes respecto de la Cristina que conocimos históricamente. Es un dato, por lo menos interesante, esta idea de la duración de la exposición, un poquito más de media hora, cuando todos descontábamos que iba a ser de 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, y que incluso había una posibilidad, y estaba el rumor muy asentado, de el traslado de Cristina Fernández de Kirchner hacia la avenida Sarmiento para hablar hacia la militancia que se había movilizado. Por un lado, una duración bastante corta, por otro lado, un cambio muy drástico en el tono, este tono admonitorio en el que estábamos muy acostumbrados de Cristina Fernández de Kirchner, de muy crítico, muy enfático, a un tono mucho más reposado, mucho más tranquilo, contemplativo, de consenso, si se quiere. Y yo haría un punto también en 2 cuestiones centrales. Por un lado, esta idea del pacto social, sobre el cual no caben dudas, el kirchnerismo tuvo oportunidades durante su gestión de convocarlo y evidentemente tuvo la intención de no hacerlo, de correr el eje hacia la centralidad del Poder Ejecutivo. Y también hay un punto que quizá pasó desapercibido, que es esto de los planes sociales, de Cristina diciendo, es cierto que éramos los kirchneristas denominados los choriplaneros, etcétera, etcétera, y este gobierno incrementó severamente la cantidad de planes sociales, pero también dijo Cristina Fernández de Kirchner que hay que contemplar a aquellos que dicen qué pasa con los que cobran un plan sin una contraprestación, algo que probablemente en otro momento de Cristina hubiera sido impensado. De parte Hilario, de ella. volviendo un poco al punto de partida de lo que generó Cristina Fernández de Kirchner allí en la Feria del Libro, ¿la ves claramente como candidata nuevamente a presentarse en las próximas elecciones? Da la impresión de que sí. No, creo que nadie lo sabe. Supongo que ella lo sabrá y tampoco sé si tiene la decisión tomada, pero da la sensación de que sí, y que yo lo que diría, es difícil de reemplazar a Cristina en ese lugar. Entonces no son tantas las variantes que pueda haber a esta altura, digamos, con el cierre de listas en un mes aproximadamente, para que surja alguien con una potencia comparable a ella. Scioli es un candidato que por conocimiento y por posicionamiento podría ser un reemplazo, pero
toda la escena apunta más bien a que Cristina se presentaría. ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Va a seguir apoyando sí, por al supuesto, PRO? ¿Sí? Por supuesto, sí. ¿Crees claro. que nuevamente en la convención Sí, lo que yo se creo va a que sí. decidir es que va a haber un apoyo a Yo creo que sí, Mauricio hay un Macri? compromiso fuerte de gran parte del radicalismo, por no decir todo, pero incluso en Gualeguaychú hace 3 o 4 años también hubo un sector disidente que terminó perdiendo la votación y todos se encolumnaron detrás de la candidatura de Cambiemos. Ahora, respecto de lo que decía Mariano, y discúlpame si discuto un poco alguna cuestión, yo la vi a Cristina de la misma forma que antes, porque estaba con un auditorio afín propio, no permitió la prensa independiente, hubo problemas con la prensa. Perdón, ¿en qué sentido no permitió? No permitió que entre gente común, por ejemplo. Estaban, digamos, diagramado y detectado cada persona que iba a ir. El señalamiento fue respecto de la prensa. Bueno, hubo problemas con la prensa. ¿Cuál? No. Pero El están señalamiento circulando fue por que no todo se medio. permitió el ingreso de la prensa independiente. No sé a qué considera el diputado prensa independiente. Nosotros Porque estaba estábamos... digitado por la expresidenta. Perdón, estaban colegas de Infobae, colegas del diario La Nación, colegas del Cronista Comercial, colegas de América. Es decir, yo no sé cuál es la prensa independiente que le faltó al diputado. Toda la prensa que quiera ir a un evento como este tiene que ir toda sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún límite. No está entendiendo porque me parece que hizo un señalamiento al diputado respecto de la no presencia de la prensa independiente cuando le estoy señalando todos los medios que estuvieron presentes. Estoy diciendo que, no sé a cuál hubo llama medios que independiente. quisieron ir Perdón, y que estaban seguramente para limitada la usted entrada. nosotros no somos independientes, pero además de nosotros estaba América, estaba todos los canales de televisión, estaban todos los diarios de circulación nacional, estaban las radios. Y también hubo un Es scratch. decir, yo no soy organizador. Y también hubo un scratch contra ¿Pero de quién? contra Tele. No sé, de los militantes que estaban allí. Hilario quiere dar su opinión. No, que quiero también hizo su análisis. tratar de ver una cosa un poco para saber. Me parece que hay una cuestión que es interesante, que se va viendo que está cambiando y que tiene que ver algo con la escena de ayer, que es que algo de la grieta, digamos, primero a pesar de los contrapuntos, la posibilidad de estar hablando es importante. Total. Pero hay algo de la grieta que está empezando como a ceder, ¿no? De la idea de que y cuesta acomodarse a la idea de que de pronto hay un evento y efectivamente aparecen empresarios que antes no aparecían, aparecen periodistas que antes no aparecían. Yo creo ahí, no, sin ánimos, pero como un consejo, el oficialismo va a tener que hacer ahí un trabajo importante de acomodarse a una escena donde del otro lado no le pelean, porque no es lo que está ocurriendo, digamos. Entonces, yo veía también con la situación de la Nata, básicamente lo que vos decías. En realidad la Nata era el que decía boicotear la Feria del Libro, una cantidad de cosas. Creo que esa situación de pelea está cediendo. Se abre una escena más de diálogo y creo que